Hola, ¿qué tal? Este video es una pequeña introducción, pequeña va, media hora y algo, introducción a Python, bastante simple, ¿no? Introductoria, del lenguaje, las estructuras de control, las variables, ¿sí? Definición de funciones, que pensamos que va a ser de mucha ayuda para los que no conocen Python o los que necesitan un pequeño refresco del mismo. Lo pueden ver y les sugerimos verlo antes de la clase que vamos a tener, la primera clase, porque ya ahí vamos a asumir que el contenido de este video ya lo saben, o sea, ya saben manejar Python básico y que de ahí podemos sentar las bases. Esperamos que con este video podamos poner a todos más o menos en la misma situación de comprensión. Así que sin más ni menos, les mando, continuamos con el video. Vamos a contar un poquito Python. Python, ¿qué es? ¿De dónde sale? Es un lenguaje que tiene bastantes años, de finales de los 90, si mal no recuerdo, pero que empezó a tomar muchísima atracción en los últimos 10 años, muy ligado al ambiente de data science, de machine learning, y también mucho en desarrollo web, por ejemplo, con Django o con Flask. Por ejemplo, Instagram está hecho completamente en Python, o estaba hecho en su momento, no sé si lo hayan cambiado. Lo creó un programador holandés, que se llama Johan Rossum, que hasta hace no tan mucho era el líder digamos, el que lideraba el desarrollo del lenguaje. Y el nombre del lenguaje viene por Monty Python, que es un grupo de comedia de Reino Unido bastante famoso. Entonces, ¿cuáles son las características de Python? Para empezar, es un lenguaje interpretado, o sea, no es un lenguaje que se compile per se. Hay algunos paréntesis grandes acá, pero vamos a decir que no se compila. Tiene tipado dinámico, multiparadigma, en el sentido que está pensado para orientación a objetos, pero podemos usarlo como un lenguaje estructurado o incluso algunas cosas de programación funcional. Es un lenguaje de alto nivel y tiene un recolector de basura. O sea, si vienen del lado de C o de C++, no va a tener que hacer un new, un delete, un malloc, un free y demás. Fíjense acá, lo que estamos viendo es una celda de Markdown, así como volviendo a la pregunta de Jorge. Lo que estamos mostrando es, bueno, es un pequeño subtítulo y después tenemos una lista. Imagínense poner esto en un punto .py, o sería horrible, o sea, por un lado tendría que estar mostrándoles slides y por otro lado el código, y sería como medio difícil de seguir eso. Entonces acá tenemos una sola herramienta donde vemos todo de una. ¿Cómo empezar? Bueno, acá te dice, tienen como correrlos de la terminal si quieren tener una consola interactiva. Pero me parece que lo importante es más contar un poco la sintaxis. Python tiene una filosofía bastante establecida y si a medida que se vayan metiendo van a ver que se habla de, no es pythonico, this not Pythonic. ¿Y qué es a lo que se refiere? Tiene una cierta filosofía de cómo escribir código, donde en lo que se prefiere es que sea explícito, donde se prefiere algo que sea simple, donde algo que sea tipo, que no tenga muchos niveles, o sea, algo que sea, por ejemplo, si tienen muchos niveles de bloques metidos para adentro, ya deja de ser pitónico, se dice. Lo que importa es lo que sea legible, lo que importa es que puedas leer el código sin mucho esfuerzo. Lo que te dice, bueno, los casos especiales no son lo suficientemente especiales para romper las reglas. O sea, si te basas algo en que todo es una excepción a una regla, vas a tener un problema eventualmente. Y así varias cosas. Lo importante acá es entender que es un lenguaje que se intenta que sea muy parecido a escribir en inglés, que tenga una barrera de entrada baja y que sea relativamente sencillo. Si programaron no sé, vamos a ver el ejemplo extremo, en Assembly, no es como así legible a una, a menos que tengas muchísimo ojo y mucha cancha. Incluso C, si algunas tuvieron que, no sé, copiar un string, recortar un string, duplicarlo, cualquier operación con strings medianamente compleja, es un choclazo de código de 40 líneas. La idea de Python es que esas cosas sean legibles, que sea algo más amigable. Y eso también, en mi opinión, explica un poco por qué tiene tanto éxito, ¿no? Porque si vos pones la barrera de entrada baja en un lenguaje, eso ayuda a que mucha gente que no viene del palo de informática, de ciencia de computación, pueda acceder y usarlo para hacer cosas, que a fin de cuentas es lo que querés hacer cosas, ¿no? Ponerte a codear temas de punteros y demás. Entonces, yendo más a la sintaxis del lenguaje, vamos a pasarme por arriba. La idea no es que se vuelvan expertos en Python en este rato porque queremos dar otras cosas, pero sí vamos a dar las nociones básicas. ¿Cómo escribir un comentario? Los comentarios se arrancan con un numeral.
Esos son los comentarios inline. Y después, para imprimir, tenemos la función print, que es una función ya del lenguaje. Entonces, ahí tenemos nuestro hola mundo. Entonces, los strings podemos escribirlos tanto entre comillas simples como entre comillas dobles. Y lo que pueden llegar a ver es algo del estilo esto. Tener 3 comillas, abriendo y cerrando, y decir esto es un docstring. Esto básicamente, si se fijan, es un string, de nuevo. Pero lo que tiene la particularidad es que se usa mucho para escribir como documentación dentro de las funciones. Después, declaración de variables. Las variables en Python siguen algo que se llama duck typing, que básicamente es, si algo es amarillo, tiene pico de pato, hace quack, y se mueve como se ve como un pato, entonces es un pato. Entonces, uno no tiene que declarar el tipo de las variables en Python. Uno puede decir cosas del estilo de string es hola, imprimimos hola, y sabe cómo imprimir hola, tipo, es ese string. Ahora, si por otro lado tenemos un entero, que le asignamos valor 1, hacemos print de entero y se imprime 1, y lo imprime bien. Lo mismo con valores flotantes. Lo mismo con tuplas, que ahora vamos a dar en profundidad qué es una NUPLA, nuestra definición. Listas, vamos a dar una pequeña introducción también. Diccionarios, si viene más del lado de Java, quizás lo conozcas como hash maps, aunque es un tema de mismo 2 que creo que se da en todas las letras como diccionarios. Después, conjuntos, los conjuntos que vemos en matemática discreta. Y después, bueno, valores booleanos. Y el valor non, es un valor especial. Es una especie de, es un valor único, que lo que se refiere es a que una variable no tiene un valor asignado. Es non. No es exactamente lo mismo que null en C, por ejemplo, porque null en C lo que te dice es un valor especial para comprar punteros. Non es algo que no es nada, es el único valor. Y una cosa que es importante saber es que, por ejemplo, si nosotros definimos elemento como 1, ¿no? Es un valor, es un entero. Lo imprimimos y lo imprimimos su tipo, nos va a decir, ok, es 1, y su clase es un entero. Ahora, si después decimos elemento es string de 1, o sea, lo casteamos a string, y después lo imprimimos, y vemos su clase, vamos a ver que se ve igual, ¿no? La representación se ve del mismo modo. Pero la clase, ahora el tipo de esta variable es string. Pero fíjense que en ningún lado le dijimos algo del estilo de, no sé, int elemento es igual a 1. Entonces le dijimos elemento es 1 y después elemento es string de 1. No es que hicimos algo de este estilo. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, de que un nombre asignado a un valor, y es eso, es el nombre, y después puede referenciar a una variable de otro tipo. Después, por ejemplo, acá lo que tenemos es elemento, es una lista que tiene el elemento 2, el string 2 escrito. Entonces vemos que esta es su representación, y después vemos que es de tipo lista. Entonces, hecho una lista puedo ponerle más cosas, ¿no? Ese es el tipo lista. Y si yo de repente digo, ok, ahora es esto, no deja de ser una lista, ¿no? Es el mismo tipo. Y yo en ningún momento le estoy diciendo que la lista solo puede contener cosas de un tipo. Es una lista, nada más. No es una lista tipada como puede ser en otros lenguajes. Y hablando de tipos, hablando de enteros, flotantes, listas y demás, Python ya nos provee bastantes tipos que son súper útiles y que tienen, digamos, lo van a estar usando todo el tiempo. Así que está bueno como para dar la entrada. Si voy muy rápido, si hay algo que no se entiende, escriban por el chat, desmutense y pregunten, no hay ningún problema. No quiero que nadie quede rezagado por no conocer el lenguaje, así que avisen, cualquier cosa. Listas. Las listas, hay formas de crearlas. Primero, a través de la función list, que hecha así te vuelve una lista vacía. Y por otro lado, podemos declarar con corchetes una lista vacía. ¿Sí? O sea, son listas estas son por comprensión, se dicen. Acá, por ejemplo, estamos diciendo, no, esta no es por comprensión, estas son las otras, que no me sale el nombre. Extensión. ¿Alguno se acuerda?
No, no importa, Javi. Oh, perdón. Solo Eh, sabemos que acá- hay uno lo llama por llamando explícitamente la función o puede usar un azúcar sintáctico que les deja crear una lista por corchetes. Y Tal listo. cual. Y si queremos crear una lista con elementos adentro ya, lo podemos usar en la misma con los corchetes y los elementos separados con coma. ¿Sí? Entonces queda algo de este estilo. Después, ¿cómo agregarle cosas? Con append vamos a agregarle cosas al final, o sea, en el último elemento de la lista. Entonces vamos a agregarle 3 elementos. ¿Sí? Fíjense que antes tenemos 1, 3, 4. Le metimos el 1, entonces llegamos hasta acá. No, esto quedó de cualquier lado. Ah, porque se está insertando acá, perdón. Vamos a cortar esto de acá. Ahí va. Tenemos lista 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un append de 1, este elemento de acá, después el append de 2 y después el append de 3. ¿Sí? Ahora, si queremos insertar un elemento en la posición enésima, tenemos insert, donde podemos pasar el elemento y el índice. ¿Sí? Entonces vemos que tenemos en la posición 0, 1, 2, el elemento 10. Fíjense que los índices arrancan en 0. Y esto vale para casi cualquier cosa en Python. Entonces, después con len podemos ver el largo de la lista, ¿sí? La cantidad de elementos que contiene. Y esto es una función de lenguaje. Fíjense que no es como algo de la lista en sí. Con pop lo que vamos a hacer es sacar el último elemento, o sea, si ponemos un elemento con append que al final, con pop sacamos el elemento que está al final y te lo devuelve. No es solo que lo saca, además de sacarlo, te lo devuelve. Después, index lo que te da es el índice de un elemento, o sea, en qué posición está el elemento 10, estoy preguntando. Y si nos fijamos acá, lo que vamos a ver es que está en la posición 2, 0, 1, 2. ¿Sí? Después, remove. Remove es para sacar un elemento. Vamos a decir, sacamos el 10 y después veamos cómo queda la lista. Fíjense que el 10 que estaba en la posición 2 desapareció. Después, si queremos ir recorriendo los elementos de una lista, lo que vamos a usar es for elemento in lista. ¿Sí? En C, por ejemplo, hubiéramos hecho algo más del estilo de, no sé, for i igual 0, mientras i sea menor a tanto, y más, bla, 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 hubiéramos agarrado lista subtanto. En Python no hace falta hacer esa cosa de indexar, digamos, de tener un iterador e ir indexando una lista. Podemos ir recorriéndolo con for elemento in lista y hacer las cosas que queramos hacer con elemento. Print elemento o print, no sé, elemento más 1. Fíjense que esto me va a tener un error, porque si bien yo puedo sumar cosas, me va a decir, no puedo concatenar un string a un entero. ¿Sí? Porque fíjense que 2 está como string. Así que vamos, digamos, no podemos hacer cualquier operación entre cualquier tipo de dato. Después, si queremos tener además del elemento su índice dentro de la lista, lo que usamos es enumerate, que es una función ya provista por el lenguaje, que lo que hace es devolverme dos elementos. Primero el índice y después el elemento. Entonces, si nos fijamos, el elemento 1, que estaba acá, va a ser el índice 0. ¿Sí? El primer elemento, el elemento en la posición 0 es el 1, el elemento en la posición 1 es el 2, y así. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es recorrerlo y obtener el índice de más. Después, si queremos ordenar la lista, usamos sorted, ¿sí? O lista.sort. Ahora, me está diciendo, oiga, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque si yo te digo 1 es menor que 2, todo bien, sabemos que 1 es menor que 2. Ahora, si yo te digo 2 es menor que el string 2 de OS, ahí ya es medio difícil responder, ¿no? Porque ¿qué criterio usas para comparar? Entonces Python lo que te dice es, yo no sé ordenar entre strings enteros. Entonces, para que Python sea feliz y nos deje a nosotros ser felices, vamos a sacar el elemento 2 y ahí tenemos la lista ordenada. ¿Sí? Lo mismo pueden hacerlo con lista.sort, que hace un ordenamiento in place en la misma lista. Esto lo que está haciendo en realidad es volver otra lista ordenada. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Queda alguna duda? Nadie dice nada, asumo que estamos bien. Bien, buenísimo.
Ahora, tuplas. Vamos a volver a la parte de tuplas. Fíjense que tiene una sintaxis bastante parecida, solo que en vez de usar corchetes, usamos paréntesis, ¿sí? Tipo, tenemos elementos separados por comas. Imprimimos la tupla, agarramos el elemento de la posición 0, elemento de la posición 1, y los imprimimos. En la posición 0 es el 1, que está acá, en la posición 1 es 2. Ahora, le queremos asignar un elemento, queremos cambiar el elemento en la posición 1. Y me dice, che, la tupla no soporta que le asignes elementos. Medio raro, ¿no? O sea, ¿por qué? Si nos fijamos, y yo creo la misma lista, o sea, fíjense, no voy a cambiar casi nada, excepto que voy a tener una lista que se llama L, y voy a imprimirla para que la veamos todos. Fíjense que ahí tengo los dos elementos. Yo digo, bueno, ok, L1 es igual a 3 y la voy a mostrar de vuelta. En la lista puedo hacerlo. Ahora, la tupla no. La tupla básicamente es una estructura que es inmutable. Una vez creada, no la puedes modificar, ¿sí? Puede tener tipos de datos heterogéneos, pero tiene un largo definido y tiene elementos ya que no cambian. O sea, una vez creada la tupla, van a ser esos elementos, ¿sí? Esa es la diferencia importante entre las tuplas y las listas. Las tuplas no se pueden modificar, las listas se pueden modificar. O sea, le puedo agregar elementos, le puedo sacar elementos. A las tuplas no. Sí puedo, por ejemplo, concatenar tuplas, hacer ese tipo de operaciones, pero eso lo que hace es devolver una tupla nueva. Después, si se fijan acá, lo que estamos haciendo es buscar el primer elemento, ¿no? Entonces, uno diría, ok, ¿qué pasa si yo tengo esta lista, ¿no? Yo quiero el número de la posición 2, va a ser el 2, ¿no? Entonces, lo tengo ahí. Si yo quiero en la última posición, ¿cómo haría? Normalmente, uno podría decir, ok, yo quiero tener números o sea, tendría que indexar el último elemento, o sea, el largo de la lista, darle 1, y ahí lo tendría, ¿no? Pero fíjense que esto es como un poquito, no sé, largo, engorroso, como quieran decirle. Entonces, el azúcar sintáctica que nos provee Python para agarrar el menos enésimo elemento es con -1. Entonces, si se fijan, con -1 estoy agarrando el último elemento. Si yo agarro el -2, sería el 9, ¿no? Porque yo lo que estoy haciendo es el último. Entonces, eso lo pueden usar. Pero por otro lado, también lo que nos permite Python de forma nativa es agarrar como franjas de una lista, ¿no? Es como decir, bueno, yo quiero números entre la posición 0 y la 2, ¿sí? Entonces, es la lista 0,1. Fíjense que el elemento 3 no está incluido. Es un conjunto cerrado abierto, ¿sí? Entonces, acá lo que estoy diciendo es, bueno, quiero todos los elementos entre en el que está en la posición 0 y el anterior a 3. Pero también lo puedo hacer con los índices nativos que vimos recién. Entonces, yo lo que puedo hacer es, tipo, andar al final, 4 para atrás y 2 al final, ¿sí? Entonces me va a volver el 7 y el 8. Ahora, ¿qué pasa si me paso de mambo con el índice? Me emociono y le pongo un índice gigante y no lo va a tener, pero te va a dar hasta donde esté, ¿sí? Ahora, esto, fíjense, que le falta el inicio, ¿no? Como que antes veníamos viéndolo así, 0, 3. Ahora, si el índice es 0, no hace falta ponerlo. Es como una pequeña, otra supersintáctica que nos permite. O sea, si no especificamos la posición inicial, va a ser desde el 0. Lo mismo, acá lo que usted está diciendo es, ok, arranco en el 3 y tengo 2 puntitos. 2 puntitos hasta dónde. Digo, no es que lo tengo hasta, no sé, -1. No tengo nada. Y esto lo que va a hacer es agarrar desde el elemento de la posición 3 hasta el final, ¿sí? Entonces, pero, por otro lado, lo que si nos estamos fijando es como que la lista siempre va como al siguiente, ¿no? Da 1. Ahora, si yo me quiero saltear de 1, si yo agarro esta lista y quiero ver solo los pares, entonces lo que puedo hacer es esto. Que fíjense que tiene como 3 partes, ¿no? Yo voy desde la posición 0 hasta la última, pero voy yendo a 2. Si los componemos un poco en partes, es este primer 0 es la posición inicial, este 10 es la posición final, y esto es cada cuánto quiero saltar. En C
el equivalente sería hacer algo del estilo de no hacer un i más, sino hacer un i más 2, por ejemplo. Entonces, si nos fijamos, para dar un poquito más de herramientas de marketing y demás, lo que vamos a hacer es definir un bloque de código para dejar esto acá anotado. ¿Cómo podemos hacer? Serie lista desde inicio, final y step. O sea, cada cuántos quiero avanzar, ¿sí? Fíjense que me dice esto no corre, porque por defecto es código, y acá lo dejamos ahí anotado como marco. Después, le asignamos un número, ¿sí? O sea, tenemos número 7. Acá. Bueno, este comentario quedó fuera de lugar, pero lo que se refería es que yo puedo hacer algo de este estilo. Yo puedo concatenar listas. La concatenación de listas funciona básicamente uniendo las dos. Ahora, ojo con hacer esto con listas muy grandes, porque lo que termina haciendo es crear una lista nueva, le mete todos los elementos de la primera y después todos los elementos de la segunda. Entonces, a mí me ha pasado de meter en un loop que vaya sumando listas y diga, qué lento que es esto, eventualmente. Y básicamente porque estaba haciendo eso. Después, bueno, acá lo que estamos haciendo es decir, bueno, ¿cómo hacemos para un ejercicio de algoritmos 1? ¿Cómo ponemos una lista, pero al revés, ¿no? Acá básicamente lo que decimos es, bueno, ok, si yo empiezo en la posición 0, tipo en la última, pero voy con un step de -1, entonces lo que voy a hacer es recorrer para atrás, ¿no? En vez de ir para adelante, estoy yendo para atrás siempre, entonces lo termino teniendo como una lista. Da vuelta. Y si yo quisiera acceder a una posición que no existe, lo que me va a decir es indexarlo. O sea, te estás indexando fuera del rango porque esto tiene, no sé, ¿qué? 10 elementos, 11. Y yo estoy tratando de acceder a 15. No existe. Entonces, un pequeño detalle es que los strings también son listas. Entonces, los puedo tratar como tales. Todas las operaciones que vimos recién las podemos usar también en strings. Entonces, si por ejemplo, si tenemos el string palabra, lo imprimimos, tenemos palabra. Si agarramos la tercera posición, es esta A, ¿sí? Ahora, si agarramos hasta la tercera posición, es pal. Y agarramos de la tercera en adelante, es abra. Y pues bueno, es la misma parte. Los slices los estoy usando también en tuplas, ¿sí? Lo puedo ver ahí. Tenemos una tupla un poco más larga. Vamos a ver que esto sigue funcionando lo mismo, ¿sí? Tenemos la tupla original, desde la posición hasta la posición 2, elemento 1, o desde la posición 2 en adelante, 2, 3, 4, ¿sí? O sea, las mismas operaciones valen. ¿Por qué? Porque son cosas que tienen largo. Python tiene un sistema de tipos que te dice, ok, esto es lo que se llama un iterable. Entonces, son cosas que puedes recorrerlas. Si puedes recorrerlas, puedes indexarlas. Después, otro tipo de datos bastante usado y bastante cómodo para muchas situaciones son los diccionarios. Los diccionarios básicamente son mapeos de una clave a un valor. En algoritmo 2 probablemente hayan tenido que implementarlo, y acá ya directamente el lenguaje nos lo provee. Pero tiene unas pequeñas cosas que vale la pena mencionar, y que por eso hicimos la parte recién de tuplas y listas. Tenemos por un lado los tipos mutables. Imagínense que yo le asigno en un diccionario. ¿Alguien no se acuerda cómo funciona un diccionario? ¿Alguien no lo vio en algoritmos 2 por algún motivo? Bueno, asumo que todos lo vieron. Imagínense. Igual podríamos resumirla en un estilo, te lo resumo así nomás. Es una estructura que nos deja a partir de una clave acceder en O de 1 al valor. Fin. Listo. Entonces, esa clave lo que hace es básicamente asignarle un valor a través de una función de hashing y después dice, bueno, la voy a buscar acá. Y todo ya sabe cómo debería buscarla. Ahora, imagínense que yo le asigno como clave un elemento que puede ir cambiando, que puede ir modificándose. Entonces, cuando lo vuelvo a hashear, su valor va a cambiar. Entonces, Python te va a decir, ok, bueno, puedes usar un tipo mutable como clave de una lista, de un diccionario. Entonces, si vos intentás usar, por ejemplo, una lista como vimos recién, es mutable, Python te va a decir, no, esto no funciona, porque yo no sé hashearlo. Las listas no son un elemento hasheable.
Un set que podés ir cambiando los contenidos que tiene, tampoco te va a dejar hallarlo. Y un diccionario también es mutable, porque le puedes ir agregando pares de clave valor. Entonces tampoco te va a dejar usarlo como clave de un diccionario. Entonces, tipos inmutables son enteros, flotantes, tuplas, strings. Entonces, bueno, ¿cómo los creamos? Un comentario adicional, también hay, que no son tan amigables y no están tan de fácil acceso, listas, diccionarios y sets inmutables en Python, pero en general la mayoría de la gente usa listas y diccionarios y sets mutables, ¿no? Claro. Eso hay que importarlos de una librería específica de Standard Lib. Sí, es una embole, no es tan fácil como estos de acá. Pero bueno, sepan que se puede. ¿Cómo creamos un diccionario en Python? Bueno, con llavecitas, ¿sí? O con dict, lo que les guste más. Entonces, ¿cómo agregamos cosas? A través de corchetes. Con corchetes, su clave 1 es igual a valor 1. Lo que estoy diciendo es, ok, al diccionario, asignarle el valor 1 con clave 1. Acá lo que estoy diciendo es, acá no estoy indexando como una lista. Esto no es que estoy accediendo al segundo elemento, porque no es como que tiene un orden en el diccionario. Lo que estoy diciendo es meterle con clave 2 el valor 2. Y después con valor clave 3 el valor 3. Entonces, si lo imprimo, lo que vemos es que normalmente lo digo de los elementos. El orden que los muestra podría ser totalmente irracional. Python tiene un estándar sobre cómo están ordenados los valores entre un diccionario, pero no viene al caso. Digamos, no tiene por qué tener un orden. Entonces, después decís, ok, bueno, ¿cómo recupero los elementos que metí en el diccionario? Yo puedo hacer tipo, acá, fíjense que es la misma sintaxis que antes, pero sin el igual a algo, simplemente con los corchetes haciendo así. Y uno diría, ok, bueno, ¿qué pasa si yo trato de acceder a un elemento que no metí jamás en el diccionario? Me dice, key error. La pifiaste, no existe esa clave. Entonces, tenemos otra función que es get. ¿Qué get? ¿Cómo funciona? Básicamente tenés la clave, o sea, el valor que querés recuperar, y si no, te deja pasarlo un default. O sea, te dice, te devuelve el valor para clave si está en el diccionario, y si no, te vuelve default. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, dame clave 1000, pero esta vez, si no existe, dame el valor 2. Y me lo devuelve. Y no metí error, y somos todos felices. Ahora, por defecto, me devuelve none. Acá digo, esto me está devolviendo algo vacío. ¿Qué está pasando? No, me está devolviendo none. Pero no lo podés imprimir. Básicamente la representación es vacía. Ahora, ¿qué cosas importantes para destacar esta última sección? Es este signo de pregunta. Este signo de pregunta a mí me encanta usarlo en notebooks. Porque básicamente lo que te dice es, tipo, si vos no sabes algo cómo funciona, te dice cómo es, digamos, te da la documentación de la función. ¿Sí? Python, por defecto, te deja hacer esto mismo también. ¿Sí? Y esto lo puedes hacer en el terminal y demás. Pero este es bastante más bonito. Y te dice tipo cómo es, te dice qué hace y demás. Javi, te hago una pregunta. ¿Qué pasa si pones doble pregunta? ¿Qué pasa si pones doble pregunta? Te responde 2 veces. No, te lo devuelve igual. Sí, depende del caso, a veces te muestra el código fuente o si es una librería como este caso de Python, no te lo muestra. Claro, eso, pequeño spoiler. Esta es una función de una biblioteca externa. Lo que me está diciendo es toda la documentación. Me dice todo el docstring. Y fíjense que esto sigue, porque acá además me está mostrando parte del código, ¿sí? Con el doble seguimiento de pregunta me está mostrando tipo incluso el código de la función. Cuando ya uno ni confía en la documentación, se va a ver el código, ¿no? Si es como se arremanga y dice, bueno, no te creo documentación y te pones doble pregunta y te entras en la selva. Claro. Y acá, bueno, si le ponemos un solo signo de pregunta, te va a mostrar solamente la documentación. Y te dice, bueno, acá de tipo es el de dónde sale y qué tipo es. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eso y este get? Que esto es algo interno del lenguaje.
Entonces, no tiene más para mostrar. O sea, no te vamos a mostrar el código interno de cómo está hecho el lenguaje en la documentación. Entonces, si en un momento quieren saber qué hace una función, cuál es su signature, digamos, los parámetros que recibe, simplemente pregunta y les va a decir. Y si no, con help. Pero este es un poquito más bonito. Entonces, después digamos, bueno, ok, yo tengo este get, ahora puedo obtener este elemento de un diccionario y no explota si no existe el valor. Pero si yo quisiera ser un poco más precavido y decir, ¿el valor está en el diccionario? Tipo, o sea, ¿puedo saber si está? Entonces yo puedo usar in. El keyword in lo que se fija es que esté dentro de otra cosa. Entonces, ¿cómo es? Es valor in elemento donde quiero verificar si está. Ahora, si se fijan, clave 1 es una de las claves que pusimos. Entonces, en un diccionario, el in funciona para revisar las claves. Si nos fijamos en una lista, esto es mucho más fácil, porque no tenemos como esta cosa doble de, no sé, clave-valor. Es como que decimos docs in lista, true, porque lo encontró acá. Entonces, acá lo que podemos revisar es si una clave está en el diccionario. Ahora, si queremos revisar cómo va, o sea, queremos ir recorriendo todos los pares clave-valor del diccionario, lo que podemos hacer es algo de este estilo. Revisamos diccionario.items y acá lo que estamos haciendo es recibir dos valores. Esto quizás así no se ve tanto, esto se formatea automáticamente, pero lo que puedo ver acá es algo de este estilo. Lo que voy a decir es, bueno, en dictionary.items lo que te va a hacer es ir devolviéndote todos los pares clave-valor. Entonces yo digo, bueno, por clave-valor en dictionary.items hago un print de eso, es un string. Entonces, con esto recorro eso. Acá, una cosa que quería mostrarles es cómo interpolar strings, ¿no? Tipo, muchas veces uno tiene un string y dice, ok, bueno, tengo, por ejemplo, acá, yo quiero decir, la clave es tanto y el valor es. Entonces, ¿cómo podrías hacerlo? La forma es interpolando strings. Y Python 3, 5 en adelante, lo que te da es esta cosa que llaman los f-strings, que básicamente te dicen, bueno, si vos le pones llavecita y nombre de una variable, te lo meto adentro con su representación. Entonces, esta es una forma bastante cómoda de armar strings con variables adentro. Ahora, recorrimos los pares clave-valor. Pero ¿qué pasa si yo quiero solo las claves, ¿no? O solo los valores. Lo hacemos con .keys o .values. Es como, no sé, es súper, como que lo pensás y está ahí, ¿no? Y es como bastante intuitivo, es decir, claves, valores. No tiene mucha vuelta. Es parte de la gracia del lenguaje. Ahora, otro tipo de datos. ¿Puedo hacer un comentario, Javi, de lo anterior? Sí. En Python, si bien el manejo de strings tiene otras formas, ¿no? de elaborar con cadenas de texto, esta, la que está diciendo Javi, es la más intuitiva y la que recomendamos usar, porque fíjense que uno va leyendo izquierda a derecha y como que automáticamente sabe lo que va a escupir la cadena sin hacer muchas cosas complicadas. Ahora, por ejemplo, Javi va a mostrar otro caso de laburo con cadenas, que era de las anteriores versiones, que a mí yo me saco los ojos cuando veo esto. Porque por un lado veo, la clave es porcentaje ese. Bueno, acá va a haber una variable en algún momento que me van a pasar que es un placeholder ahí. Entonces, si quiero saber qué va a haber ahí, tengo que irme a toda la derecha del texto y ver, es clave. Volver a donde estaba parado y continuar leyendo. Es inentendible. Cambio, la primera que puso Javi, que es con la F adelante de la cadena, queda todo muy entendible. Tiene solo creo que un caso muy particular con usar, no me acuerdo si era dos puntos o llaves adentro, que como que la función F te decía no puedo manejarlas, pero como regla general usen F y después si F por algún motivo explota, dejen de usar, usen el resto, pero lo mejor es esta. Listo, nada más. Claro, eso es algo como relativamente reciente porque en Python 2 y versiones anteriores se usaba esto que, no sé, a mí me parece horrible. Y si no, la otra que después hicieron, bueno, sí, el coso este no es muy feliz, hicieron esta cosa que es igual, pero decís punto format en vez de ponerle un cosito acá.
Entonces dijeron, ok, bueno, quizás no está tan bueno esto que hicimos al final, y le metieron esta cosa. Entonces, tratan de verlo así. Esto hay casos de puede llegar a no funcionar, como dice Jorge, y en ese caso, por favor, no usen esto, usen esto, en todo caso. ¿Sí? Después, volviendo. Bueno, nada, los valores ya lo vimos. Después, otros tipos, los de sets, los conjuntos, que básicamente lo que puedo hacer es, nada, esto, defino un conjunto, fíjense que es tipo también con corchetes, pero no defino tipo para escala de valor, tipo algo de estilo. Sino lo que hago es decir, bueno, es un set de 1, 2, 2, 3. Ahora, el 2 está repetido, pero esto es un conjunto, los conjuntos no permiten repeticiones. Entonces, cómo se termina viendo es el set 1, 2, 3. También puedo convertir una lista a un set. Entonces, el ejercicio es divertidísimo de algoritmos 1 de agarrar una lista y devolver una lista nueva con todos los signos de desplazamientos repetidos. Y uno lo hacía en C y eran 78 líneas y uno no era feliz. En Python uno hace set de la lista y va a otra cosa. Sigamos con nuestras vidas. Ahora, muy lindo, tenemos tipo, tenemos variables, tenemos comentarios y hasta ahora no podemos hacer absolutamente nada útil. ¿Qué queremos? Queremos ver estructuras de control. Los condicionales básicamente son if, el if, else, ¿sí? Y una cosa muy importante es que si fijan, no hay corchetes, no hay llaves, no hay bloques, no hay nada que me indique dónde empieza y termina algo, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan los niveles? O sea, ¿cómo definís un bloque nuevo de código? Con indentación, ¿sí? O sea, si yo tengo este if, ¿no? Que es if condición 1, hago algo. El if, condición 2, bla, bla, bla. Else, es otra cosa. Si se fijan, hay dos cosas importantes. Uno, terminan dos puntos después de la condición, siempre, aunque sea el else 2 puntos. Y después lo que tenemos que hacer es entrar, ¿sí? Los niveles de código los definimos con espacio en blanco. Entonces ponemos, no sé, por ejemplo, variables 1, if. Ya sé que los nombres de las variables son horribles, pero es solo me da efectos filosóficos. If es igual a 1, print, no sé, 1. Ahora, el if b es igual a 2, vamos a decir, no sé, print 2. Else, vamos a hacer un... Ni idea. ¿Y dónde me la banqué? Acá, el if. Claro, ¿qué pasa acá? Bueno, voy a poner el nombre de la variable, no estoy comparando contra nada. Entonces, bueno, vale 1, ¿sí? Vale 2. Vale 45, ni idea. Ahora, fíjense acá yo tengo 1. Imagínense que ahora además de imprimir 1, quisiera imprimir la variable en sí, o el valor. O mejor dicho, acá, en el else, donde no sé qué es. Yo, si hago esto, lo voy a imprimir siempre, ¿sí? Fíjense que estoy imprimiendo 45. Ok, entonces yo podría pensar, entró ahí. Y no, está entrando siempre. ¿Por qué? Para que esto pertenezca a este mismo bloque de código, lo que tengo que hacer es que tenga el mismo nivel de indentación que el anterior. Esto es algo que puede prestarse bastante confusión cuando arrancas con Python, porque no es como otros lenguajes donde de alguna forma explícita definís dónde arranca y termina un pedazo de código, sino que tenés que definirlo a través del espacio en blanco que tenés. Bueno, esto ha sido el video. Esperamos verlos en la clase. Mucha suerte. Adiós.